Bienvenidos todos a un nuevo episodio del lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. En este espacio vamos a conversar de los desafíos que nos toca vivir en los proyectos y cómo vamos aprendiendo de ellos. Y hoy día la aventura la vamos a vivir junto a Fabián Croce para conversar de los principales desafíos que enfrentan las PMOs y cómo pueden abordarlos. Fabián tiene más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos, está certificado PMP, Scrum Master, es docente y líder de PMOs, pero sobre todo es una voz cada vez más influyente en América Latina cuando hablamos de liderazgo consciente, de gestión de proyectos con impacto humano, de PMOs. Fabián conecta tecnología, propósito y humanidad como pocos en el mundo de los proyectos. Fabián ha trabajado en Uruguay, en Chile, y nos acompaña de Uruguay, por cierto, y en otros países de la región, y ha ayudado a organizar y diseñar PMOs estratégicas, transformar su forma de ejecutar proyectos y empoderar a sus equipos. Y además ha sido vicepresidente del capítulo PMI de Montevideo y es docente universitario en gestión de proyectos. Bienvenido, Fabián, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Lucía. Un gusto estar aquí contigo y con todos tus oyentes para conversar sobre este apasionante mundo que es la PMO, la gestión de proyectos y cómo en realidad todo esto impacta en nuestras vidas, ¿no? Diariamente genera un impacto en nuestras vidas y en las comunidades. Sin Yo duda, como... ¿Mm? siempre digo que en realidad a veces la gente separa trabajo, profesión, pero en realidad estamos todos integrados porque como somos nuestras vidas, somos nuestros trabajos también. Así que es un camino, es un viaje, ¿no? Que uno comienza y Ujú. continuamente lo está desarrollando. Así es, somos la misma persona en el trabajo, en la casa, en todos los aspectos, ¿cierto? En ese sentido, así que comparto contigo. Y Fabián, te quería preguntar, ¿cómo comenzaste a trabajar en las PMO o con las PMO? ¿Qué te motivó a especializarte en las oficinas de gestión de proyectos que no es muy común, ¿no? Bueno, yo creo que es una evolución de ser project manager, ¿no? Uno cuando Ujú, va entrando en el mundo y empezando a trabajar en la gestión de proyectos, tiene que ir definiendo hacia dónde se quiere especializar, ¿no? Cuál es su rol que quiere ir asumiendo, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, no es sumar en las firmas siglas, ¿no? Porque si tenés muchas siglas, eres un generalista y no eres un especialista en algún tema. Entonces debes ver en qué te quieres especializar, hacia dónde te lleva tu pasión, tu compromiso, la gestión de proyectos, mismo a veces tu entorno laboral que te va llevando. Yo me fui especializando en la gestión de proyectos porque yo siempre busqué cómo poder mejorar justamente los proyectos, ¿no? Cómo podíamos ujú, mejorar la forma en que hacíamos las cosas, en que trabajábamos, en que teníamos el impacto, tanto para los clientes como para como para, los equipos, ¿no? Y la empresa, generar un entorno de trabajo. Y bueno, y entonces yo empecé trabajando en una empresa, era project manager, ya, necesitábamos generar proyectos, mejorar la gestión del proyecto, que se viera que somos una misma empresa, integrar, que se mostraran los resultados, que no pareciéramos que a veces la empresa estaba dividida en Uruguay y Chile y a veces parecíamos que eran dos empresas diferentes, ¿no? Pero en ujú, realidad y no estaban interconectadas, ¿no? Y había que mejorar la calidad de los proyectos y todo, porque siempre todas las empresas quieren maximizar sus beneficios. Y bueno, y entonces en ese proceso yo era el bombero, ¿no? A mí era el que me llamaban cuando ya, había problemas en los proyectos. Iba, estaba, solucionaba, tenía los míos. Y bueno, entonces ahí de a poco un día, hablando con los CEO de la empresa, dijimos, bueno, tenemos que crear una PMO, ¿no? Tenemos que crear una ya. oficina que empiece a organizar el caos, que empecemos a gestionar, a poder tener un margen de qué es lo que va a suceder, qué es lo que está pasando y cómo podemos mejorar, porque no podemos vivir dentro del caos, ¿no? Ujú. Entonces, eh, empecé ahí a hacer mis primeras, digamos, experiencia en lo que es
gestión de proyectos, digamos, oficina de gestión de proyectos. Dividí mi trabajo como project manager y lo que era empezar a hacer una PMO. Nosotros cuando esa experiencia yo tenía muy claro y fue lo que le transmití, nosotros no íbamos a hacer PMO de clase mundial, no nos interesaba, nosotros lo que nos interesaba era solucionar los problemas. Y entonces había metodologías y muchas cosas, y no había, y yo siempre digo, no hay una metodología perfecta, hay que adaptar. Son cajitas, hay que Ujú. sacar lo que sirve de cada caja a lo que es la realidad. Y bueno, entonces en esa experiencia empezamos a dar distintas necesidades y empezamos a trabajar, digamos, las mismas y empezar a dar servicios para Ya. empezar a solucionarlos. Y la palabra servicios era importante, porque no era que la PMO se iba a posicionar a veces como pasa en un, digamos, en un trono, ¿no? Voy hacia arriba y todo el mundo me reporta y, y está ahí respondiendo a lo que yo le pido. No, nosotros íbamos a estar a nivel de la base, íbamos a trabajar con todo porque esa PMO iba a ser una PMO que facilitara el trabajo para ayudar a todos, ¿no? Y a que eso funcionara bien, porque si no era así, iba a pasar como pasa en muchas organizaciones, se arman procesos, todo divino, y después termina desapareciendo porque no da valor. Entonces, nos centramos en dar el valor y las cosas que necesitamos solucionar, y nos enfocamos en trabajar ahí. Bueno, y ahí empecé a trabajar en lo que era una PMO, en el mundo de las PMO, y ahí empecé a seguir desarrollando, porque después las implementaciones que fui haciendo fueron exitosas, entonces pues, de ocupar un poco PMO, digamos, de Project Manager y PMO, pasé a ser solo PMO, y bueno, y ahí después fui yendo hacia otros mundos, hacia otras empresas Ujú. y organizaciones, y trabajé en distintos tipos de organizaciones y de PMO, y eso es muy valioso, porque yo cuando estaba en esa empresa, yo venía de una empresa CMMI 5, y esa empresa Ya. era totalmente lo contrario a CMMI 5, ¿no? Y esa diferencia fue fundamental porque uno se tiene que ir acostumbrando, ir aprendiendo que no todas son iguales, y irse adaptando a la realidad del mundo, y entonces me fui flexibilizando, viendo, y eso me ayudó mucho después en mi carrera para tener la adaptabilidad al entorno que es necesario, a los del Ujú. entorno en que trabajamos, ¿no? Yo siempre Sí. digo, cuando uno hace una PMO, no es en un redondel, en un círculo que pone un cuadrado, no entra, no. Es un círculo, hay que poner un círculo, es cuadrado, hay que poner un Ujú. cuadrado, hay que adaptarse a las realidades de cada uno, ¿no? Y de la Sí. cultura, de las organizaciones y eso. Y así es como empecé y me fui especializando en este mundo de lo que era la gestión de Las proyectos, primeras. ¿no? Y Ujú. aparte que te da otra visión. O sea, uno cuando es project manager trabaja muy enfocado en lo que es su proyecto, su proyecto, Estás su metido ahí proyecto, y se como enfoca en eso. Estás metido ahí y no ves de repente todo lo otro y por qué se toman decisiones. Entonces, cuando estás en una PMO, tu visión crece y se abre más porque tenés que ver toda la realidad de las organizaciones. Y bueno, y entonces tenés otra visión y tenés que sí. ir creando otras capacidades, ¿no? Ujú. Para poder Absolutamente. influenciar y liderar. Y entonces es muy importante esos pasajes. Yo Ujú. siempre recomiendo que si tú eres project manager, busques la estrategia, busques entrar en una PMO, así te quieras quedar en ese mundo o no, porque así vas a entender por qué se toman muchas decisiones, ¿no? Muchas veces sucede que la gente critica a los gerentes, pero no saben lo que Ujú. viven los gerentes, y que a veces Absolutamente. tenés que tomar decisiones difíciles. Entonces, vea ese rol, ocúpalo, y ahí después vas a entender muchas cosas y te va a abrir la mente mismo, aunque quieras seguir como project manager, ¿no? O sea, Ujú. Mm. independiente, tienes que probar los sabores. Y por eso yo Sí. siempre recomiendo el PMI, ¿no? Que yo fui vicepresidente y director de comunicación. Ujú. A veces yo escucho muchas críticas hacia las personas que ocupan cargos en PMI, o sea, que están en la CD. Bueno, participa en una CD, vive lo que tienes que vivir una CD, y después ve a ver si criticas o mejor empiezas a dar soluciones, ¿no? Porque Sí. es un buen inicio para empezar a liderar
ir Ujú, liderando desde un punto de vista mucho más global que particular y permitir tener la suerte que te da esas opciones y te involucras en un voluntariado y después puedes participar en elecciones y todo el mundo puede llegar a ocupar un lugar en la CD y es como ujú, una escuela para después poder dar otros pasos, de repente hacia claro, ser líder de PMO o otras áreas que te guste ir creciendo. sí. Fabián, porque primero así como de curiosidad, ¿con cuántas PMO has trabajado? ¿Cuántas PMO tienes en el cuerpo? Y dado eso también, ¿cuál dirías tú que quizás es el objetivo que es más común o que más se repite, ¿cierto? Que las organizaciones quieren lograr cuando tienen una PMO. ¿Por qué quieren una PMO las Bueno, organizaciones? sí, yo he trabajado en muchas PMO, ya debo llevar unas 10 o más PMO trabajadas en Ujú, distintos roles y con distintos tiempos de duración, porque como consultor a veces me pasa que tengo que ir y trabajar uno, dos, varios años, como a veces entro para de repente trabajar en partes específicas que se necesitan ujú, desarrollar servicios, ¿no? Pero llevar unas 10 un poco más. Eh, el gran problema que están cuando se quiere poner la PMO es que muchas veces no saben lo que es una PMO y la ponen porque es moda. Escucharon que hay una PMO que te va a ayudar, entonces te llaman para poner y no tienen ni idea de lo que es una PMO, ¿no? No saben ni para qué sirve. Uno lo ve a veces en los anuncios de empleo, buscan líder PMO y están pidiendo un gerente de proyecto. Te das cuenta que no se sabe lo que quiere decir lo que es una PMO, y ese es uno de los principales problemas que hay. Y muchas veces los profesionales de PMO cometen ese error, piensan que todo el mundo sabe qué es una PMO y qué valor es. La ujú, verdad es que no, la mayoría no sabe el valor que es y tampoco qué es lo que hace. Entonces, quieren sí mejorar sus metodologías, mejorar sus procesos, mejorar la ejecución de los proyectos, pero no tienen muy bien claro para qué van a ser las PMO. Entonces, ajá, ese es uno de los principales problemas que hay. Se saben que quieren mejorar los proyectos, ponen PMO, pero no entienden muy bien para qué ponen la PMO y para qué sirve. Y esa es la parte perfecto. uno que yo siempre digo que siempre hay que hacer. Hay que hacer hay que entender cuál es la madurez de la organización. Uno a veces piensa Ujú, que los CEOs saben lo que es una PMO y cuestión de proyecto. Y la verdad es que ellos saben de su negocio y de hacer valer su negocio, pero no tienen que saber gestión de proyectos. Puedes ir a una empresa que es muy exitosa y tener una muy baja madurez en lo que es gestión de proyectos. Entonces, eso lo que te va dando es que vos tenés que entender qué es lo que ellos pueden percibir el valor para darle ese valor a la organización. Por ejemplo, ¿no? No le vas a dar un Ferrari a un bebé porque no va a entender su valor, le darás un Ferrari chico de juguete porque va a entender su valor. Tiene que ser un adulto para que entienda el valor del Ferrari. Entonces, hay que saber cuál es la madurez para saber qué ujú, servicios le puedes ofrecer y eso a las distintas organizaciones y ir trabajando con ellos para que vaya aumentando ese valor. Y mm. sacarte ese mito de que todo el mundo sabe lo que es el valor de una PMO. No, todo el mundo no sabe. De Generalmente los hecho, clientes no saben. a mí me ha pasado mucho, yo he trabajado en una, en dos, en tres, eh, directamente así, en tres equipos PMO que he estado inserta en el equipo, Ujú. pero con más PMO me ha tocado trabajar, pero curiosamente me ha pasado que no sé si, y me hace mucho sentido con lo que tú comentas, Fabián, de que la gente te dice qué es lo que tienes que hacer o lo que espera, no, la PMO debería hacer esto, es como la típica frase, pero siempre son cosas distintas y es porque alguien escuchó o vio en otro lado y son como áreas como medias comodines o amoldables, no sé cómo decirlo, que, no sé, cuando hay alguien que vende un área comercial, como que está más claro qué es lo que hace. Una PMO, en el fondo, como que es más moldeable dependiendo del, como decías tú, del nivel de madurez, dependiendo de la organización, etcétera, pero no siempre es tan directa como la relación como con un equipo de ventas. Y así es más, es cuando Mm, vos vas a hablar con los clientes de tu PMO y todos tienen diferentes conceptos,
ahí te das cuenta que tu PMO está en problemas. Ujú. Entonces tienes Eso que, sería una señal man- de sí, esa es una señal, tu PMO está en problemas, no saben qué valor le estás dando y no saben ni para qué estás ahí, ¿no? Y entonces, sí, por eso cuando uno va, por ejemplo, a las metodologías del anillo de valor, hasta ahora, ujú, Eh, la primera parte es la concientización, y eso es sí, siempre. Mandar un mensaje, un informe para que todo el mundo entienda para qué estás ahí y qué vas a ayudar y qué vas a hacer. Y cuando todo el mundo entiende y tiene el mismo mensaje es cuando puedes empezar a construir. Porque en realidad, si tienen todos distintos mensajes, no, es difícil construir porque cada uno está esperando distintas cosas. Entonces hay que alinear esas expectativas, ¿no? Porque mm, nosotros como PMO gestionamos expectativas. Cada uno ve su realidad según su lado, según dónde está. Y tiene expectativas. Y nosotros como PMO, líderes de PMO, lo que hacemos es gestionarlas mismas. Y bueno, y ese primer paso es alinearla, ¿no? Alinearla para ajá, que todos sí, sepan qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para trabajar en las mismas. Y mm, sacar un poco ese mito que hay de que todas las PMO son burocráticas, que es culpa de ujú, muchas consultoras y profesionales que la han creado así, y hay que sí, mostrar que la PMO puede ser mucho más que un ente burocrático. ujú, absolutamente. Em, y creo que ese es un gran desafío. Te iba a preguntar como cuáles son los desafíos más frecuentes que tú has visto que los equipos PMO enfrentan. Creo que sin duda el que acabas de mencionar es uno, digamos, pero en cuanto a tu experiencia y lo que tú has visto. Sí, uno es que te ven como burocrático, ¿no? Ven Ujú, como un sí, ente burocrático. No saben, o sea, hasta la PMO me pide solo reportes. ¿Eh? O ¿para qué está la PMO? Y sí, ese es tu semáforo rojo de que tenés que empezar a cambiar algo, porque si no, eso está demostrando que tu vida útil se está acabando. Entonces ujú, tenés que empezar a hacer algo. Entonces, creo que un poco va por esos lados, en que no se entiende el valor. Muchas veces las PMO son demasiado, las personas, las PMO son demasiado rígidas y entonces simplemente una PMO demasiado rígida. Y no podés tener una PMO rígida porque vivís en un mundo que es muy volátil y hay que adaptarse a la realidad, ¿no? Entonces, las PMO que absolutamente. sobreviven y que dan valor generan valor y son flexibles, son ágiles y trabajan para lo que se necesita. Es más importante, yo siempre digo, las PMO que dan valor, cuando vos vas y pedís una pizza, ¿qué querés que te den? ¿La foto hermosa de la pizza para verla o querés ver la pizza, comerla, saborearla y disfrutarla? Bueno, las PMO Ujú, se tienen que centrar en dar la pizza para que la gente la saboree, entonces dar los servicios que se necesiten para que los mismos funcionen y den valor. Y entonces tenés que bajar ese nivel. Muchas veces se ponen como, o sea, una PMO, yo he trabajado, por ejemplo, mismo como project manager, PMO que te mandaban una vez al mes y te decían, llena un reporte. Y tenías que llenar un reporte mm, en un Word, que escribías y las tablas se te iban para todos lados. ya, Entonces estabas 4 horas para llenar un reporte. Y en ese reporte podías claro, ponerle muchas cosas y así le dijera, estaba en verde, amarillo, rojo, nunca te hablaban contigo. Nunca decían, che, está en rojo, ¿qué pasa? ¿Cómo te vamos a ayudar? No, generaban reporte, iba. Esas PMO, la gente que dice, solo pide reporte, ¿para qué sirve? Porque no te aporta nada. ujú, Entonces, claro, pero si esa PMO baja y de repente habla con las personas, desarrolla los proyectos, se reúne con sus project managers, entiende la dificultad y las cosas, y después va y él arma el reporte, le sacás al project manager, carga, ves que lo entendés, y si a su vez le facilitás y le haces reuniones y los ayudás en sus problemas, te va a terminar llenando el solo reporte y te lo va a estar dando y eso. Entonces, hay que ayudar, ¿no? El problema es que yo a veces veo que las PMO exitosas ayudan mucho, hacen muchos sí. favores, Hay como están una zona continuamente media en gris. claro, no están solo pidiendo reportes, están viendo cómo te ayudo, cómo te damos mejor el documento, cómo hacemos para solucionar, cómo te facilito las reuniones con las distintas partes de las organizaciones. Estás siempre buscando ayudar. Y el problema es que hay muchas PMO que no, se paran como en un pedestal y no bajan a
lo que realmente necesitan, que es facilitar la vida de la gente, ya, porque lo que no hay que olvidar, cuando hablamos de PMO, clientes, Mm, no hablamos de departamentos, hablamos de personas. La PMO son completamente. personas. O sea, Mm, una PMO es tan ágil, tan empática y tan flexible como sean las personas que trabajan en la misma. O sea, no es la sí. PMO, son las personas las que generan eso. Y los clientes son personas. Entonces, ¿cómo haces que mejoren su rendimiento, que aporten más valor? Y cómo trabajás con cualquier otro ser humano y persona. Tenés que ayudarlo, tenés que empatizar, tenés que ver los problemas y tenés que crear una comunicación y una integración con todos. Porque no son nombres de departamentos, son personas. Entonces hay Ah, que trabajar muchos en las que son las capacidades que ahora llaman Power Skill, que antes llamaban ujú. blandas, porque esa es Blanda, la sí. base para lograr los, los resultados, ¿no? Eh, Ahí, Fabián, un Cómo poco ayuda a las personas. entendiendo ese punto, y creo que está súper bien, me ha tocado ver también que, por eso te decía que hay como un límite medio difuso, ¿no? Y está bien, pero a veces como que te pasas de ese límite y es como, que no sé si te ha tocado ver, pero que la PMO termina eh, como haciendo todo, ¿no? Y cuando no queremos eso, digamos, queremos ayudar, pero no convertirte al final en el subsidio de otras áreas, porque sí, digamos. No sé, la otra vez conversaba con un CEO que quería modernizar su PMO, estábamos Mm. trabajando, ¿cierto?, para modernizar, pero en el sentido de modernizar era para evolucionar a la PMO. Pero siempre me decía, la PMO, ¿cierto? Esto es como si fuera un concierto. Y yo tengo a mis jefes de proyecto, que son los artistas que se suben al escenario a tocar, a cantar, etcétera. Pero por detrás hay todo un equipo, digamos, que ayuda, ¿cierto?, a que ese concierto se pueda dar. No sé, están los ingenieros de sonido, qué sé yo, y me decía, ¿cierto?, como que ahí está la PMO, como ayudando, ¿cierto?, a que ese concierto se dé. Eh, y súper bien, pero de repente a mí me entra en contradicción cuando de repente es como, hoy hay que hacer una minuta, que la haga la PMO, es como que siento que se cae también que con ese rol de ayudar, pero es casi inevitable que se caiga en otro extremo en el fondo. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es la parte de los servicios que ofreces. La gente tiene que ser clara cuáles son tus servicios, ¿no? Y vos tenés que comunicar y concientizar, estos son los servicios que da la PMO en estos momentos y trabajás en esos, ¿no? Cuando uno dice ayudar, no es hacer las cosas por los demás, Por el es otro, sí, ayudar, apoyar y absolutamente. ayudar y que no sacarle tiempo con cosas que de repente el project manager, por ejemplo, no tiene por qué estar pasando horas haciendo eso, ¿no? Eh, Ujú, Sino que sí, capaz que un reporte puede ser ayudarlo, tenés reuniones, facilitás, lo terminás llenando, es parte porque la PMO es la que hace los reportes y los project managers dan las demás sesiones. Pero mm, tenés que sí dar favores y ayudar, pero tenés que tener los servicios claros que vas a brindar y saber cuándo es ayudar y cuándo es que le haces el trabajo, ¿no? Vos podés de repente ir a exacto. una reunión con el project manager porque tienes que destrabar algo complicado, pero que tiene que destrabar eso complicado es el project manager, no la PMO. La PMO facilita dar el Ujú, ambiente para que eso ocurra sin socavar la autoridad del project manager en el proyecto. Es como que acompañás. A mí me pasaba mucho que yo iba a reuniones ya, para los clientes, cuando me llamaban por bombero, pero yo iba como un ya, facilitador, ¿no? ujú, Iba a ayudar a que la gente que estaba ahí te facilitara las cosas. Y funcionaba y ayudaba porque la gente te ve como, bueno, generalmente, vino una parte, un nivel más arriba a hablar con nosotros y como que le das tranquilidad, pero en realidad esa es su percepción. Vos eras un nivel de trabajo que ibas a ayudar, o sea, no ni más arriba ni más mm, abajo. Ibas a solucionar un conflicto con otra visión, porque muchas veces te pasa que cuando tenés que resolver conflictos, las partes se encierran mucho en su visión y vos tenés que ver cómo las integrás y llevar otra visión para solucionar ese tema. Sos un orquestador, pero tenés que estar
visible de hasta dónde podés llegar y hasta dónde Ujú. y cómo ayudás al otro para que lo haga, porque tu misión no es hacerlo vos, es que el otro lo haga y lo haga bien y aprenda, ¿no? Vos es como Es verdad. los directores de orquesta no agarran y se ponen a tocar violín, dirigen y están los violinistas que tocan el violín. Entonces, Ujú. vos tenés que tener siempre presente que sos alguien que va a apoyar y ayudarle a que haga mejor su trabajo y a que muchas veces se sientan más tranquilos, ¿no? Porque a veces uno cuando va a las reuniones ni siquiera hace nada. Si la presencia hace que nada más se sientan más tranquilos y las cosas empiecen a Acompañado. fluir y bajen los niveles, sobre todo a veces cuando son proyectos multinacionales, porque por ejemplo en Latinoamérica somos todos latinos, hablamos todo el mismo idioma, pero somos diferentes. No es lo mismo a Ujú. veces como enfrentarse en Uruguay una reunión a como lo harías en Chile, ¿no? O Ujú. sea, Sí, hay como códigos que no se permiten en un lugar y en otro sí, y al revés. Entonces, una de las cosas que siempre tenés que aprender en la organización es cuando vas es aprender a leer esos códigos, ¿no? Qué se mm, permite, qué no, y dónde estás, los vocabularios que podés usar, y bueno, ujú. entonces eso que y vos como PMO muchas veces tenés mucho más contacto con las diferentes culturas, en una organización, con distintos clientes, y entonces tenés ese conocimiento de cómo se trabaja en los distintos lados, y eso se lo podés aportar a tus gerentes de proyectos, ¿no? Esa diversidad Sí. cultural a ver, porque justamente está en eso, ¿no? O sea, yo siempre les digo cuando trabajo con CEOs, le digo, miren que cuando ustedes contratan proveedores, ellos también los evalúan ustedes. No solo ustedes evalúan a su proveedor te está evaluando y está Ujú. viendo si para el próximo Absolutamente. proyecto se va a presentar o le va a pasar cualquier cosa para que no lo contraten, Mm. porque los están O le va a evaluando a subir alto mucho la tiempo. tarifa porque sabe que hay un riesgo, digamos. Claro, saben que el riesgo es muy grande, entonces te va a pasar mucha más tarifa. Entonces no es solo que ustedes evalúen si lo contratan, ellos están evaluando si lo contratan, si vuelven a trabajar con ustedes o a qué costo vuelven a trabajar. Y en Exacto. eso está también la PMO como puede facilitar toda esa interacción. O sea, Ujú. Mm. es, es como, a veces yo digo, es como los padres y los hijos, ¿no? El padre no hace las tareas del Ya. hijo, ayuda a que el hijo Ex se desarrolle, Ujú. pero no es bueno que haga Absolutamente. las cosas que tiene que hacer, porque si no, no lo estás ayudando. Me gustó tu ejemplo, lo encontré muy bueno, en ese sentido, tiene absolutamente, lógica. Y Fabián, cuéntanos, porque igual hemos hablado un poquito de los desafíos, ¿cierto? De buenas prácticas, ¿cierto? Con algunos enfoques, pero ¿tú tienes, por ejemplo, algún caso de una PMO que se haya reinventado, a lo mejor que estaba de capa caída o estaba buscando un giro y lo haya hecho con éxito? ¿Qué podrías compartir, por ejemplo, de un ejemplo así? Sí, de acá pasa muchas, yo he visto, por ejemplo, muchas PMO que van las consultoras, hacen divinos procesos, metodologías, quedan todos divinos, documentos Word de 200 hojas con las metodologías para leer, planillas acá, allá, y se va la consultora y desaparece, porque nunca trabajaron la cultura, nunca se preocuparon de las personas que rodean, solo se preocuparon de metodologías y procesos. Tengo la Ujú, metodología de proceso, voy y vamos a hacer esta metodología y proceso. Esas PMO naturalmente tienden a desaparecer porque son burocráticas, no dan valor. Entonces, las que ujú. han sobrevivido, por ejemplo, o que yo he tenido que ir y trabajar y reinventar, son las que empiezan a trabajar en las personas, a crear comunicación, a crear un ambiente de Ya. trabajo y de compartir ideas, a las que empiezan a flexibilizar para entender la realidad de la organización, donde empiezan a trabajar diciendo, bueno, este proyecto de repente no tengo que hacer todos estos pasos que estoy diciendo acá en este proceso. Tienen que hacer menos porque Ujú. no le aplica. Entonces van y Ya. flexibilizan los procesos a las realidades de del cliente, o mismo tienen los mismos procesos y según sus clientes son más flexibles o menos, dependiendo del mismo. Entonces las PMO que se transforman
y se transforma en un facilitador, en que empiezan a facilitar la comunicación, en que empiezan a bajar a nivel de los clientes, a empatizar, a entenderlos, a adaptar sus metodologías y procesos a la realidad y necesidades de sus clientes. Esas son las PMO que se empiezan a transformar y empiezan a dar valor a la organización. Las PMO Ujú. que se mantienen inflexibles, estos son mis procesos, estas son las metodologías, esto tenés que hacerlo así como y no se abren, no tienen apertura, en mi experiencia esas PMO desaparecen. Terminan ocupando un rol de secretaría más que de PMO. Son las típicas PMO que van a una reunión y lo llevan como para hacer la minuta. La minuta, claro. Van por ahí, están en la reunión, pero tan solo para hacer la minuta, no aportan. Las otras PMO, cuando te sientan en la mesa, estás para aportar y ayudar y facilitar la charla. Entonces, Ajá. la diferencia para mí en la experiencia es las que se adaptan a la realidad, se flexibilizan, comunican y empiezan a trabajar de una forma de facilitador, son las que empiezan a generar valor y adaptarse. Las que se mantienen en ese rol, policía, digamos, proceso, tenés que hacer lo que yo digo, esas PMO terminan desapareciendo porque las Ujú. mismas personas empiezan a evitarlo. O Claro, sea, las sí. mismas personas buscan la forma de evitar la PMO, y de cómo salteársela. Porque es muy difícil vivir todo un día con personas que son policías, ¿no? O sea, digamos, si lo llevas a No, tu vida claro. real, si tenés un Sí. hogar donde es todo proceso, todo que tenés que cumplir leyes, y paso a paso, y no puedes salir de ahí, y tu mundo es un infierno. Entonces buscas cómo escapar de eso, ¿no? Entonces, en el trabajo es igual, porque no hay que olvidar que trabajás con personas, están 8 horas ahí, y como PMO, como líder PMO, influís mucho en su ánimo y en cómo están. Ujú. Sí. Vas a influir en cómo van a llegar a la casa, vas a influir en cómo al otro día van a ir a trabajar. Entonces, es una gran responsabilidad, todo ese tema, ¿no? Estás influyendo en su vida. Entonces, No, tenés que sí. ser flexible y adaptarte, ¿no? Mm. Preguntarte un poco como, ¿qué has visto tú como, por ejemplo, cuando la organización, cuando los stakeholders de los proyectos de la PMO también no entienden el rol que tiene la PMO, al menos el que han planteado, y siguen a lo mejor quizás pegados muchas veces como la policía, que decías tú, ¿cierto? La policía de los proyectos. ¿Qué pasa cuando está esta desconexión? Bueno, es un poco el cambio que tenés que hacer de MINSEI en la PMO y en la organización. Tenés que demostrar que vos estás para otra cosa. Ujú, Por eso yo siempre digo, las personas son las que hacen las PMO. Si vos sos empático, si vos sos comunicativo, si vos tenés buena actitud, tu PMO va a ser así, porque las personas son lo que hacen ellos. Y eso, muchas veces la gente, las personas en su carrera profesional se fijan objetivos, ¿no? Yo quiero ser ujú, gerente de PMO, quiero hacer esto, y de repente va actualizando sus objetivos. Y lo que yo siempre les digo, vos no tenés que actualizar tus objetivos, vos tenés que actualizar tus capacidades. Porque si vos mejorás tus capacidades, las oportunidades te van a venir solas y las vas a poder aprovechar. Entonces, ujú, las capacidades que debe desarrollar una PMO moderna actualmente, o sea, sus integrantes, son líderes. Las personas tienen que aprender a liderar, ¿no? Y entonces, sí. una persona que aprende a liderar, aprende a comunicarse, aprende a ayudar a los stakeholders, aprende Ujú, a cómo poderlos ayudar. Entonces, no va y le dice qué tiene que hacer, se comunica de otra forma para ayudar. Y su mismo comportamiento hace que los stakeholders lo sigan. Eh, ujú, Porque si vos no sos eso, podrás sí. engañar a la gente un tiempo diciéndole, sí, sí, vamos a hacer esto, estoy abierto para escuchar, esto está, pero si no sos eso, llega un momento que se te cae la máscara y la gente se da cuenta que no sos eso. Entonces te Ujú, deja y no te va a seguir. Pero si vos lo sos, naturalmente haces que los demás sean mejores. O sea, sí. el liderazgo siempre tiene tres cosas. Tiene la perspicacia, porque vos tenés que ver cómo vas a poder llevar, tenés que ver lo que los demás no ven. O Ujú, sea,
Tenés que tener esa capacidad de ver lo que los demás no pueden ver. ¿Por qué? Porque si lo pueden ver, no te necesitan. Para ir a un lugar conocido no necesita que los lideres o que los te guíes. Pero si vos ves algo que ellos no ven, sí te necesitan para ir a ver. Tenés que sin tener una duda. visión, ¿no? O sea, Mm, tenés que tener algo que ardés tanto en que lo querés hacer, que las personas al entrar en contacto contigo arden naturalmente. Tienen que ver mm, ese ánimo, esas ganas de hacer las cosas, ese compromiso. No hay nada que lleve más a que alguien te siga que el compromiso. Y eso es compromiso, es la integridad, ¿no? O sea, todo es mucho más grande, es, el plan es mucho más grande que vos, ¿no? O sea, vos querés ir y cumplir algo en tu PMO más allá de lo que son tus objetivos, ¿no? Tus objetivos personales, o sea, es algo más grande que vos. Entonces te comprometés a cumplir algo que es mucho más grande que vos. Cuando la gente ve esa integridad y ese compromiso, naturalmente va a intentar ser mejor de lo que es actualmente. ujú, Va a intentar mejorar y crecer. Y entonces, esas son siempre, lo que digo, las tres cualidades del liderazgo que todo integrante de PMO debería tener y llevar, porque es la forma en que contagias al resto a ser mejor. ujú, Y si mm. los demás día a día empiezan a intentar ser mejores, todo cada día va a ir mejorando. Exacto. Sin duda, como tienes mucha razón en lo que estás diciendo, como creo que el tema de actitud también y de ese contagio es súper importante porque te cambia el clima en la gestión de proyectos de alguna manera, porque sin duda que los proyectos nos ponen de repente entre la espada y la pared con muchos desafíos y porque obviamente las cosas no salen como las planificamos, porque pasan un millón de cosas y, pero tener como muy buen clima y como este ambiente de confianza, sobre todo con la PMO, digamos, te puede marcar la diferencia, pues te marca la diferencia absolutamente. Eh, sí, sí, porque son personas, entonces vos Mm, tenés que ver mm, cómo trabajar con las personas y cómo vas, a mejorarla. Y por eso yo muchas veces yo a veces en la PMO veo que van a reformular un proyecto. Y viene el gerente de ujú, proyecto y me dice, lo reformulamos, ya tenemos un plan nuevo, y entonces, y esto sí va a funcionar ahora. Y yo veo que la gente sale y sale sin hablar, ¿no? O sea, y sale con la cabeza baja. Yo ya sé que eso no va a ya, funcionar, no pienso ni ver el plan. Si la gente te ajá, sale y te arrastra los pies, te va a hacer la vida imposible. Eso no va a funcionar. mm, Entonces, en cambio, si yo veo que salen conversando con la cabeza alta y los ves con ganas, y esos tienen muchas más posibilidades de que funcione y de que salga. Cuando y muchas veces las empresas van y todo le buscan mejoras técnicas, ¿no? Sí, curso de ujú, capacitación. No, y las capacidades blandas, si trabajas con gente, ¿cómo haces para que tu líder PMO o la gente que integra el equipo de PMO se comunique mejor? Algo típico. ¿Qué te pasa en el proyecto? Tenemos problemas de comunicación. ¿Y qué vas a hacer? Y se quedan en blanco, no saben. O sea, tenemos problemas y se va a resolver mágicamente. ¿Por qué? Darle capacidades, darle herramientas para que aprendan a comunicarse mejor, expresarse mejor y todo. Yo, mm. por ejemplo, yo tengo un taller que se llama, para las PMO, que se llama Storytelling. Aprende a contar historias de la PMO. Ya, mira, qué ¿Por qué? Porque entretenido, ¿ya? una cosa es ir y dar números y otra vez esos números contarlo como historia. La gente recuerda Ujú, las historias. La gente se absolutamente, apasiona conectamos. por las historias. Ujú, Es como conectás con los demás más allá que mm, números y cosas. Entonces, yo creo que esas son las habilidades que todo líder PMO tiene que ir desarrollándose. El mm, problema es que esas habilidades lleva mucho trabajo de sí mismo, y hay mucha gente que no está dispuesta a trabajar en sí mismo. Sí quieren que mm, los demás cambien, todos quieren que el mundo cambie para ellos, pero tenemos una mala noticia, el mundo no te va a cambiar lo que vos querés, el mundo es como él, las personas son como sos, el único que puede cambiar y adaptarse sos vos.
Y si vos haces tu trabajo en ti mismo, cambiás y desarrollás capacidades, y las personas correctas van a empezar a ir apareciendo y las cosas se van a ir dando y va a seguir llevando esa luz, digamos, hacia el resto. Pero Ujú, poca gente quiere cambiar él, ¿no? Quieren que los demás cambien para él. Y la culpa si las cosas no te funcionan no es de los demás, es tuya, porque vos solo puedes hacer trabajar en vos. Lo que el ajá, otro haga, no podés no, trabajar. exacto. Entonces, creo que, y eso empieza armando, el ambiente empieza en vos. Vos tenés que ir creando unas condiciones que la gente naturalmente pueda ir y querer estar a tu lado, ¿no? Y trabajar contigo y estar. Y eso empieza en vos. Y después de a poquito vas a ver que el resto se va a ir contagiando. Mm, Este, pero es uno, sobre todo cuando está en la PMO, que tiene que ir hacia los demás y buscar la forma de comunicarse y de llegar. absolutamente. Y ahí un poco la reflexión de Ajá. todo lo que hemos conversado, como ¿qué distingue una PMO que genera valor realmente de una que no? En base a lo que, a tu experiencia, a lo que tú has visto. Los PMO que generan valor se centran en el valor, viven Ujú, pensando cómo van a dar valor. A ver, tú obtienes en lo que te enfocas, en lo que te enfocas es en lo que vas a trabajar. Por eso yo muchas veces digo a la gente, pensá bien qué es tu carrera, qué es ser PMP. Es llevar cronogramas, llevar documentos, llevar, hacer el valor ganado. O sea, si para vos PMP es ser eso, seguramente después de un año o dos de haciendo la profesión, te vas a querer matar, no te va, porque nadie se va a inspirar porque vas al cronograma o vas a hacer documentos. Esas son herramientas que te ayudan en tu profesión. Entonces, ¿por qué querés ser PMP realmente? ¿Qué llama, te prende querer gerenciar? ¿Lo querés hacer porque te van a pagar más plata? Bueno, puede ser, pero al cabo de varios años, lo que eso te va a ocasionar es toda esa gente que vos ves que en teoría es exitosa y están de caras largas, tristes, no sonríen. Como vos ves, a veces decís, wow, esa persona es exitosa, y le ves la cara y tiene las caras largas, así. Bueno, esa es porque no están sintiendo su trabajo. De repente lo mm, hacen porque quieren ganar más dinero por el estatus que le da, pero eso no te va a hacer, no te va a completar. Vos tenés que ver tu profesión mucho más allá. ¿Qué es lo que te hace querer ser eso? Lo que tenemos que entender los project managers, PMO, ustedes gestionando proyectos, los proyectos transforman vidas. Entonces, ujú, como los proyectos transforman vidas, nuestro negocio no es hacer puentes, no es hacer edificios, no es crear sistemas en línea según tu área. Nuestro negocio es el bienestar humano. Hacemos proyectos para que la gente viva mejor. Entonces, cuando vos te pones un producto, que te das cuenta que vos, ese proyecto que estás haciendo, más allá del app en el celular, más allá del puente que está, vos no estás construyendo un puente, vos estás construyendo la unión de dos pueblos, capaz, de dos ciudades. Estás transformando la vida en cómo se va a desarrollar ese comercio entre las personas, estás cambiando su vida, su forma de vivir. Entonces, ser project manager, liderar proyectos, es una profesión que transforma realidades, transforma vidas. Estás cambiando. Yo siempre cuento, cuando yo era mucho más joven, ir a hacer un trámite en el banco era pedirte la tarde entera en el trabajo, porque estabas 3 4 ujú, horas para hacer un trámite, ¿no? Entonces ibas, te claro. sentabas toda la tarde y en algún momento entrabas y salías. Ahora, eso, agarro la computadora y lo hago en 5 minutos, lo que antes me llevaba 4 horas. Cambiaste la vida Mm, de la gente. Cambiaste la forma en que esa gente vive. Entonces, ser project manager, tenés que ir a algo mucho más allá, pensarlo mucho más allá de un título o una profesión. Primero es una profesión en sí misma, ¿viste? Que eso es otro tema que muchas veces te dice, porque para gerenciar un proyecto de construcción tenés que ser arquitecto. No, tenés que saber gerenciar proyectos. Tu ujú, equipo sí. técnico, habrá ingenieros, habrá arquitectos que harán esa parte y harán la parte técnica, pero vos sos especialista en gestionar proyectos, no importa qué proyecto. La parte técnica están los especialistas igual en tecnología.
Yo siempre cuento, mi mejor jefe de proyecto que yo tuve en mi vida era contador y yo trabajo en tecnología. Y él no Ujú, tenía ni idea de lo que era hacer una línea de código, pero era un excelente project manager. Sabía motivar a los equipos, sabía trabajar con los stakeholders, sabía cómo resolver problemas, tenía un montón de habilidades y no sabía hacer una línea de código. Y está bien, porque era gerente de proyecto, no era programador, no era analista. No tenía por qué saber cómo juntar dos archivos o qué decía tal línea de un archivo. Lo que tenía que hacer que los equipos funcionaran y cada uno hiciera bien su trabajo. Entonces, yo creo que siempre tienes que buscar esa pasión más allá, que te lleve a algo más del simple hecho de decir me recibí o tengo un título o tengo, sino qué es ujú, lo que realmente estás moviendo. Porque si vos llegás a esa idea y vos, es muy distinto decir, hoy voy al trabajo y tengo que hacer un cronograma, escribir un documento de 100 hojas, o ir a llenar un informe avance, a decir, hoy voy porque estoy haciendo un proyecto que está construyendo un hospital donde los niños se van a atender por cáncer y eso va a bajar la mortalidad. Totalmente distinto cómo vas a enfrentar ese día, cómo vas a hacer. Entonces tenés que siempre buscar mucho más allá el mensaje de lo que es. Entonces yo siempre, cuando yo hablo de los project managers, yo hablo de gente que transforma realidades. Cuando yo hablo de PMO, hablo de departamentos y personas que transforman organizaciones, que lideran la transformación de una organización. Y ujú, entonces ahí encuentro entre lo que la gente llama pasión. Me levanto feliz y contento de ir a trabajar, pero tenés que encontrar esa forma de hablarte de tu trabajo que haga que tu trabajo se apasione y contagie eso hacia el resto. Y vayas ujú, cada día con la mejor actitud y con las mejores ganas. Problemas vas a tener siempre, riesgos vas a tener siempre, gente que no va a querer, que se va a resistir, vas a tener siempre. Es la vida, es la realidad. El tema es cómo lo tomás, cómo lo trabajás. Es- mm, eso lo ve diariamente. ¿No? Vos podés salir un día de lluvia y estar ahí y se te para un auto y le decís, cómo llueve, sí, qué espantoso, viste las lluvias, no te mojás, qué horrible el frío que hace. Y después caminás al otro semáforo, abrís y otro te dice, viste qué linda la lluvia que está, ujú, cómo está, y ahora en media hora estoy en mi casa y estoy con mis hijos. Es la misma situación, distintas formas de verlo, es lo que absol- hace que los tomes como algo que es bueno o algo que es malo. Entonces, ujú, y cuando la gente te ve que ardes en esa pasión por lo que haces, es por lo que contagias, ¿no? Muchas veces lo ves sí. en la música, ¿no? A veces vos decís cantantes que llevan y llenan millones de gente, ¿no? Millones de espectadores. Y lo escuchás cantar y vos decís a veces, pero no tiene ni voz. Y sin embargo, tiene algo que hace que la gente se apasione y lo vaya a escuchar y mueve millones. Y a veces podés escuchar gente que tiene una brillante voz y casi no lo escucha nadie. Ujú, sí. Porque está esa transmisión que vos tenés de la pasión por lo que haces, que es lo que lleva a que la gente se prenda, ¿no? Ujú, sí, sin Yo duda, soy muy, sin duda. yo soy muy Fabián, creyente en eso. ujú, no, no, pero tiene absoluto sentido, como, para muchas cosas en la vida. Fabián, un poco yéndonos como a recomendaciones de libros, frameworks, herramientas, podcast también, que tú recomendarías, ¿cierto?, a personas que estén liderando o transformando una PMO, un equipo PMO. Bien, bueno, en principio lo primero que siempre recomiendo es, yo conozco muchos profesionales que no escuchan podcast, no leen y no van, y no hacen nada. Y yo le digo, Ya, ¿cómo sabes lo que pasa en el mundo? Totalmente cerrado en tu mundo. Y te digo, y hay otra gente espera que PMI publique sus guías. Y ahora, por ejemplo, PMI este año publicó la guía de sí, PMO. ¿Sabes? Te voy a sí, avisar algo. Cuando PMI lo publica hace 10 años que se usa en el mundo. O sea, estás 10 sí, años atrasado. Por lo menos 10 años que en el mundo se usa, porque lo que aparece en las guías de PMI son cosas contratadas que se hacen en la realidad. O sea que, y exacto. entre los 5 años que lleva más o menos hacer una guía nueva, quiere decir que cuando aparece llevan 10, 15 años que el mundo ya lo está haciendo y ya es una realidad.
Entonces, no Ujú, esperes a que la guía saque, en el mejor de los casos, porque hay gente que a veces ni siquiera lee las guías. Entonces, absolutamente. como profesional, vos cuando te recibís de PMP o te recibís de algo, no es el fin, es el principio, es la base. Ujú, Con lo que empezás sí. comienza tu viaje. Entonces, tenés que siempre estar capacitándote y viendo oportunidades de desarrollo. Entonces, primero, busca a la gente que vos ves que te convence o que su mensaje te llega o que es escuchada en las comunidades, lee sus artículos, busca sus podcasts para ir, intenta de crecer y aprender. No, no quiere decir que tome lo que te dice, pero por lo Ujú, menos tómalo, piensa y ver si se ajusta o no a lo que exacto, vos pensás o no. Y escuchá a distintas personas para ir juntando ideas y viendo a ver qué es lo que te va hacia vos o no. Y bueno, PMI, por ejemplo, es una muy buena fuente. PMI tiene un montón de artículos. Tenés los sí. voluntariados son excepcionales porque vos podés desarrollar capacidades como voluntario que en tu trabajo capaz no tenés la posibilidad de desarrollarlas. Entonces podés hacer Ujú, muchos tipos de voluntariado y es un lugar enorme para crecer y aprender de la profesión. Eh, y projectmanager.com tiene un montón de artículos de un montón de gente, de webinar, pero hay algo, tenés que tener las ganas de hacerlo, tenés que poner tus absolutamente. cosas. Yo llevo Ujú, 12 años como voluntario de PMI. Mi primer ya, voluntariado fue en un congreso presentando a la gente. Ahora yo voy ujú, a los congresos y me presentan, pero fue una evolución. Y siempre busqué oportunidades, a veces salía. Yo a veces de PMI hay años que termino mi voluntariado y estoy feliz, quiero de nuevo, y hay años que he terminado mi voluntariado y decir, no me meto más en esto, ¿para qué gasto el esfuerzo? Y de repente siempre me llaman o aparece una oportunidad porque entro, veo y me vuelvo a notar. Es algo que no lo puedo dejar por más que quiera. Pero es una de las grandes fuentes que vos podés generar desarrollo en tu voluntariado porque podés hacer podés trabajar con otras personas en una comunidad que te ayuda a desarrollarte y que hay siempre distintas oportunidades. Podés gestionar proyectos, podés dar charlas, podés hacer un montón de cosas, ¿no? sí, Entonces, el sí. voluntariado es una de las grandes cosas de PMI o de alguna otra organización de gestión de proyectos que vos veas, o de PMOCA, que está las de PMO ahora, es un gran, porque pones en práctica eso y aparte, te voy a decir, liderar voluntarios es algo que es totalmente distinto al trabajo que de repente te van a hacer caso porque le estás pagando el sueldo, ¿no? Tenés Ujú, que encender la absolutamente. llama para que el voluntario haga las cosas porque el voluntario trabaja, tiene familia y está dando su tiempo, ¿no? Entonces tenés que ver cómo hacer para que mantenga esa llama y que de repente, digamos, el trajinar de la vida no le vaya sacando las ganas del voluntariado, ¿no? Entonces, es Ujú, todo un tema es fundamental. Entonces, voluntad. haz voluntariado, ve a congresos de tu comunidad, los congresos vas a conocer un montón de gente, ve a charlas en tu comunidad. Yo siempre digo, la pandemia trajo algo muy bueno, nosotros estamos haciendo, vos en Chile, yo en Uruguay, haciendo esto, pero no hay que olvidar lo presencial. Cuando Mm, tenés congresos presenciales, cuando tenés charlas presenciales, ve, es una gran oportunidad de hacer networking, de aprender, de hablar con otra absolutamente. gente que tiene los mismos problemas que vos, o de repente solucionó cosas que a vos te pasan, y ahí te podés Ujú, ir a hablar y estar. Yo ahora no te cases con ninguna metodología, toma las metodologías que es lo mejor. No existe la PMO perfecta, no existe la metodología perfecta. Aprende las distintas metodologías que hay. Ve cómo aprende. Lee los casos de éxitos, te van a cambiar. Yo, por ujú, ejemplo, siempre escucho los casos de éxitos de como que todo salió bien. No, no, no todo salió bien. Muchas cosas salieron mal. Y después se resolvieron y fueron exitosas, porque el éxito no es una escalera, como una montaña rusa que sube y baja. Un caso típico de éxito es en Australia la ópera, ¿no? Y los recomiendo que busquen la historia, los que están ujú, escuchando, busquen lo que es la historia y cómo, capaz que te cambia tu criterio de lo que es un caso de éxito, ¿no? O sea, ajá, y por ejemplo, ahora en lo que es nuevo de PMO, yo
yo recomiendo mucho lo que es el Value Ring, ¿no? O sea, todo lo que es Ujú, la sí. nueva guía de PMO, porque trae muchas cosas de las que estamos haciendo ahora. Gestionar la percepción del valor, las 10 etapas del anillo, la etapa de concientización, de cómo vas creando el servicio y de que el cliente Mm, está en el centro, ¿no? Entonces, yo sí. recomiendo que lean la nueva guía de PMO, a todos, que están, del Value Ring, que si se pueden, se asocien al PMO GA, si sos miembro de PMI, te Sí. asocias gratis. Ahí hay muchos artículos de mucha gente, hay muchos videos y cosas, y podés compartir y tenés muchos canales. Si tenés dudas de gestión de proyectos, podés entrar a projectmanager.com y entrar en la parte que dice discusiones y dar tu pregunta y ahí te van a responder mucha gente de la PMO o del PMI que son voluntarios y están leyendo para responder esas consultas. Y bueno, y leete, investigá. Yo creo que la base de la profesión es ser un buscador. Siempre tenés que Ujú, estar sí. buscando cómo mejorar. O sea, lo peor que te puede suceder es pensar que te lo sabes todo. Que llegaste acá, a este cargo, a este puesto, y soy un fenómeno, soy un crash, no tomas, ese es el comienzo del fin. Ahí vas a empezar a decaer y va a ser tu comienzo del fin. Siempre tenés que ser un buscador, buscar cómo mejorar, cómo saber más y, y date tiempo para eso. Es fundamental Ujú, darte tu sí, tiempo. Y, hay que y algo que priorizarlo. hay, si vos querés hacer algo, el tiempo lo vas a tener. Yo siempre pongo un ejemplo cuando me dicen, Mm, no tengo tiempo, mis hijos. Mirá, yo te voy a poner un ejemplo. Acá hace unos años atrás, la maratón de Montevideo la ganó una mujer de 50 años. Ganó la maratón de Montevideo. 4 ya. hijos, 8 nietos, enfermera y cuidaba a su madre. Y ganó la maratón de Guau. Montevideo. Ujú, O ujú. sea, para ella no existía el concepto de no tengo tiempo. Hacía lo que sentía y Sí, todo lo iba a claramente. cumplir. Pero si vos querés hacer algo, siempre vas a encontrar el tiempo para hacerlo. Es Ujú. más, mm, yo muchas veces digo, veo gente que me dice no tengo tiempo, pero pasa que el TikTok, que el Claro, celular, cuánto que, la, scrolleando. que va y te comentan la serie de Netflix y todo. Entonces tenés tiempo. ¿En qué Sí, lo vas a hacer? ¿En desarrollarte o en perder tiempo? La otra vez yo leía un artículo que decía, ya. los pobres se divierten, los ricos siempre aprenden. Siempre están estudiando y aprendiendo, decía, ¿no? Entonces, es Ujú, un mira, poco así. ¿Querés ser tu profesión? Bueno, si querés siempre, no te digo que no te diviertas, está bien que te diviertas hay y que hagas, tener un pero equilibrio. Ujú, invierte y buscas siempre el tiempo en cómo vos podés estudiar y aprender, ¿no? Entonces busca siempre cómo ir, desarrolla tus capacidades, porque si desarrollas tus capacidades, vas a llegar un momento en que van a aparecer las oportunidades. Y las oportunidades cuando aparecen, tómalas. Nunca vas a estar 100% preparadas. Toma la oportunidad, trabaja y ve viendo cómo te vas capacitando para cada día poderla hacerlo mejor. Y ujú, bueno, y cuando hay gente que te critique, vos siempre ves si esa crítica es constructiva o no. Si es constructiva, ujú. tómala. Si te critica por criticar, es su Sí, decisión. Sácalo, que siga su camino, que hable lo que él quiera y listo, y está. Pero mm, básicamente es eso y ábrete, ¿no? Abre tu mente cuando estás estudiando nuevas ideas, porque el problema muchas veces que hay es que cuando aprendemos cosas nuevas, nos cerramos cuando no están con lo que nosotros pensamos. ¿No? No están con lo que absolutamente. nosotros pensamos, nos cerramos. Cuando sientas eso, que te querés cerrar, abre los ojos y dale la oportunidad, porque capaz que es un mensaje que te están dando de que te querés cerrar porque tenés que cambiar. Tener Ujú, que transformar algo dentro de vos y eso siempre genera resistencia. Entonces, básicamente es eso. Métete en voluntariados de tu profesión, ve a los lugares, yo aconsejo PMI porque es donde estoy hace más de 12 años y sé que hay muchas investigaciones
y oficinas y lugares que hay. Y lee esta nueva guía que te va a abrir un poco de todo lo que hemos estado hablando acá con Lucía, que viene toda estas nuevas tendencias, que no es nueva tendencia, es una evolución natural de las Ujú. PMO, que si uno ve cómo ha ido evolucionando a través de la década de 60, 70, que se puede hablar de Sí, la primer PMO, al día de hoy se han ido adaptando las realidades diferentes y eso lleva a que también nuestras oficinas de gestión de proyectos se tengan que adaptar y cambiar. absolutamente, sí, completamente concuerdo contigo. Sí, en el fondo uno puede ver es como de la era de la auditoría, del control, hasta generar valor, en el fondo pasando por la agilidad entre medios, etcétera, como con todos los sabores que hay quizás de estos últimos 50 años en gestión de proyectos. Y Fabián, me gustaría preguntarte, hoy día, ¿en qué proyectos o iniciativas estás tú, cierto? Que estén relacionados, por ejemplo, yo sé que tú trabajas harto con PMO, así que estén pensados en fortalecer y trabajar equipos de PMO. ¿En qué estás hoy? Bueno, sí, el día de hoy estoy haciendo muchas cosas. Ujú. Más te iba a comentar algo que se me fue de la cabeza, pero ¿Ya? si vuelve, te lo comento. No, sí, sí, sí. Este, yo ahora siempre estuve muy enfocado, yo siempre lo que busqué fue cómo comunicar, cómo contar lo que yo he vivido de experiencia, lo que veo, lo que siento y lo que pienso. Por eso yo hace como 10 años empecé a escribir mi blog y Ya. empecé a buscar cómo estar en distintas conferencias. Y bueno, a través de los años eso ha ido evolucionando y bueno, y ahora estoy casi todos los meses doy conferencias para algún lugar y también voy a congresos de PMI. Entonces estoy muy enfocado, sobre todo en estos últimos años, en lo que es la creación de conocimiento y de preparar masterclass. Ahora yo soy líder de la comunidad PMO Caribe y ahí, por Ujú. ejemplo, preparé una masterclass sobre la guía de PMO, que fueron 4 sesiones para trabajar sobre la guía. Este año he tenido muchísimas conferencias que doy temas de He liderazgo, de visto. PMO y de todo, porque una de las cosas que yo veo, yo le intento, yo mis conferencias que trabajo, yo le busco siempre el liderazgo consciente y la parte más humana, que es lo que creo que cambiar la forma en que hablamos y comunicamos para que Ujú, la gente le vaya llegando, le lleguen mejor las ideas, digo, o por lo menos escuche otras formas de hablar. Por eso les cuento hago y creo, viste, muchas historias para que todo eso se pueda ir funcionando y haciendo. Entonces, sobre todo este año he estado en muchas conferencias y congresos y estoy en ese proceso porque me gusta comunicar, generar networking y crear comunidades. También en toda esa parte es la parte de la educación. Estoy en funciones de gestión de proyectos, también participo en mentorías como mentor y bueno, y también es en tutorías, ¿no? Que es ajá, para distintos proyectos, equipos, porque una de las cosas que yo veo que muchas veces sucede es que la gente dice liderazgo por un lado, PMO por otro, agilidad por otro, y para que funcione todo tiene que estar integrado. O sea, lo ujú. separás para de repente Sí. dar una charla de algo, pero tenés que integrar todo porque es toda Ujú, una cosa que tiene que funcionar. Tú no vas a tener liderazgo si no eres ágil, o no vas a tener transformaciones ágiles si no tenés capacidad de liderarlas. Entonces, se ujú. junta todo. Sí, La transformación digital, tienes que entender de qué se está, porque ahora es todo digital. La IA es algo que otro funciona, tema. entonces tenés que ver cómo Ujú. la integrás. Yo siempre digo, la IA actualmente es parte del equipo de la PMO, ya es parte. Y Sí. nada más tenés que aprender a usarlo. Y, y a su vez, a toda esta gestión, siempre mantengo todo lo que es mi trabajo con las organizaciones, ¿no? O sea, de hacer consultoría y, bueno, y de liderar las distintas PMO que me van tocando trabajar para que todo funcione y se vaya construyendo. Ujú, Y ujú, yo hablaba la otra vez con un español y él me decía, yo voy a las organizaciones, hablo y les cuento mi proceso. Y si ellos no están de acuerdo
si yo veo que no nos ponemos de acuerdo en cómo trabajamos, yo les digo, muchas gracias, este, nos Ajá, veremos en otra oportunidad. No, no fuerzo la relación si no quiere. Bueno, yo hago más o menos así. Yo cuando voy a trabajar, vemos qué necesitas vos, yo te digo cuál es mi forma de trabajar y de hacer las cosas, y si coincidimos y vamos de la mano, vamos de la mano, ¿no? O sea, y seguimos el ujú. camino. O sea que hago un montón de cosas y a su vez escribo para blogs y bueno, y a Ya, veces parece un montón de cosas, pero está todo integrado. Entonces las ideas sí, se van fluye generando más, ¿no? solas, fluyen y el tiempo siempre se da porque es algo que uno le apasiona y quiere hacer, ¿no? Y como yo te decía, continuamente se me dan las oportunidades, ¿no? A veces estoy, suena el teléfono y tengo una oportunidad de una charla, de un cliente nuevo, de un curso nuevo. Van saliendo las cosas solas. Porque creo que si Ujú. uno lo hace con pasión, eso como que va transmitiendo y va llegando. No, 100%, Sí, entiendo que cómo se relaciona todo y cómo va fluyendo, porque en el fondo estás en una sintonía, pero, entregándolo quizás, el mensaje, pero con distintos formatos, que puede ser una charla, un taller, ¿cierto? Escribir, como, pero al final, sí. se escucha mucho, pero es una sintonía en general. No todo mismo cuando se hace el networking que tenés en las reuniones presenciales, cómo te comunicas con Ujú, la gente, buscar siempre estar ahí, estar dispuesto. Es va, y bueno, cuando uno va al congreso soy mucho más a dar una charla, voy a hacer comunidad y estar para todos. ujú, Eh, eso, entonces no, eso creo que es importante que toda la comunidad, porque construyendo comunidades es como aprendemos todos, ¿no? Y todos tenemos que aportar en las distintas comunidades que participamos, ¿no? Y todo sí. se va uniendo, ¿no? Yo siempre le digo, mira, yo ahora, ves que yo tengo facilidad para hablar. Yo cuando empecé mi profesión, yo no hablaba. A mí Ajá, me ponía en ya, público y ya, casi, o sea, tartamudeaba, quería salir de ahí volando y no está. Y bueno, y ahora lo hago naturalmente, y eso es una parte que tuve que ir aprendiendo y buscando las capacidades para poder hablar en público sin tener problema y de escuchar. Y esas son las cosas, por ejemplo, en PMI lo podés lograr, ¿no? ujú, claro, En sin duda. los distintos voluntariados, de a poquito te vas soltando y un día llegás a hablar, porque en realidad cuando vos ves, yo siempre digo, cuando vos ves que la gente llega a determinadas cosas, no nació así, se hizo así y Ujú, aprendió. Fue te sacando construiste, miedos y cosas, y bueno, porque sí, hay gente que me dice, no me animo sabe mucho y no me animo a dar una clase. Y bueno, anda, la primera te saldrá más o menos, la segunda te va a salir un poco mejor, la tercera va a estar mejor y con el tiempo lo vas a hacer naturalmente sí, y te va a salir eh, cada vez mejor. Solo es se va sacarse los miedos perfeccionando el e proceso. intentarlo. Es así. Absolutamente, sí, sí, 100%. Fabián, antes de hacerte la última pregunta, me dijiste cuando estábamos hablando ahora, ¿cierto?, de las herramientas y de los frameworks de trabajo y de cómo, ¿cierto?, nutrirse uno de más conocimiento. Algo se te había quedado en el tintero, que no sé si lo leí, no quiero perderlo, pero que se te vino alguna idea a Ah, no, la... ¿Sí? sí, era que entre todos los frameworks y todas esas cosas, lo que usted, como uno como profesional, te lo había mencionado en la parte, es que tenés que integrar todo, no tenés que ver todo como que está todo separado, es todo una sola cosa. Ujú, Vos como líder de PMO, si tenés que tener, y por las capacidades que necesitas ahora, tenés que tener un mindset ágil. Un mindset ágil no es ir y esto, a ver, sí. estudié Scrum y hice un taller No, de 2 días y soy Scrum. No, eso no no, sos ágil. Tenés un título que dice y te podrás tener el teórico. Tenés que tener la forma de pensar ágil, ¿no? Entonces, tenés que sí, integrar un mindset ágil, tenés que integrar capacidades de liderazgo, ¿no? Y ahí en liderazgo tenés que tomar los que muchas veces se dicen ahora que es que son las habilidades que ahora están entrando muchas habilidades que son femeninas, ¿no? Que están ujú, más asociadas hacia lo femenino,
Bueno, tenés que ir a eso porque es lo que el mundo te está necesitando y capaz que hay muchas habilidades masculinas que ahora, que si las separa uno un poco, las tenés que dejar un poquito de lado porque no se adaptan a la realidad. Entonces Sí. tenés que ir viendo eso, ¿no? Adaptar todo, juntar todo, no se separa. Vos como líder PMO tenés que saber liderar. Si no liderás no vas a transformar. Ujú, Si no sí, entendés, si no entendés a dónde va el mundo, hacia la tecnología que va el mundo, no lo vas a poder llevar ahí, porque ni siquiera te lo vas a poder imaginar. Entonces, exacto. no podés llevar. Entonces, Fabián, es toda una ¿mm? sola cosa. Tienes que integrar. Absolutamente, sí, como sí, porque si no, no son conocimientos spot o puntuales que uno adquiere como para solo aplicar en me duele la mano, lo aplico ahí, no, es como es Claro. algo mucho más integral. Y aquí, para ir cerrando, me gustaría preguntarte, como hemos conversado muchas cosas, pero ¿con qué mensaje final te gustaría, cierto, cerrar y dejarle a una persona que hoy día está en una PMO o lidera una PMO y quizás siente que va nadando contra la corriente, ¿no? Como que va, ¿qué te gustaría transmitirle a esas personas? Bueno, lo que yo le, si vos sentís que si vos muchas veces, bueno, algo que vos tenés que siempre entender a la gente, sobre todo cuando va y está haciendo cosas distintas y quiere cambiar, la resistencia. Si vos estás haciendo algo y no hay resistencia, no estás cambiando nada. O sea que cuando vos sentís la Bien, resistencia, ujú, bienvenida, ir cambiando las bien, cosas. Entonces, eso es lo primero. La resistencia es bienvenida, estás cambiando. Estás en el primer paso. La gente se está resistiendo porque le estás cambiando su forma de hacer las cosas. Entonces, bien, ujú, tenés que tener resiliencia y empatía para acompañar a las personas en ese proceso, porque después pasará hasta que un día va a ser parte de su forma de ser y de su forma de trabajo y lo va a hacer naturalmente. Entonces, la resistencia, bienvenida, estás cambiando. Entonces, hay que ver cómo lo haces. Segundo, trabaja en tus capacidades. Desarrolla tus ajá, capacidades. Tus capacidades son lo que te van a traer las oportunidades y vas a estar pronto cuando aparezcan. Cuando te ujú, aparezcan las oportunidades, nunca vas a estar 100% seguro o 100% listo. O sea, ujú, toma la oportunidad y desarrolla las capacidades que te faltan. Entonces, no tengas miedo, tómalas y desarrolla. Nadie nunca estuvo 100% listo cuando le apareció una oportunidad. Y sobre todo, trabaja en ti mismo, porque vos no le puedes dar a los demás lo que tú no eres. Entonces, desarrolla en ti mismo porque es lo único que te podés desarrollar. No podés desarrollar al otro si el otro no quiere, no podés hacer un montón de conchas en lo demás. Cada uno desarrolla su vida como ella quiere. Desarrollate a ti, sé consciente en ti, mejora tus capacidades y eso naturalmente después va a ser y va a iluminar al resto. ujú. Entonces, esas son las recomendaciones que yo le daría a los profesionales, ¿no? ¿La resistencia? Bien, estás Venga, cambiando. ajá, Este, y desarrolla tu capacidad y trabaja mucho en ti mismo, porque si vos querés cambiar algo, el primero que tiene que cambiar sos vos. Si vos no mm, cambiás, no vas a hacer que el resto cambie. Y bueno, y ten resiliencia, empatía y paciencia. Las cosas se van a ir dando solas y bueno. ujú, Debes sentir ese arder por dentro de las cosas que haces, ¿no? sin duda. Si logras desarrollar esas tres capacidades de liderazgo que mencioné, perspicacia, visión, integridad y el compromiso, nadie te va a poder, difícilmente te puedan detener en tu profesión. Mm. Fabián, te quiero agradecer por compartir este espacio, por entregar todos estos consejos tan profundos, tan de adentro, ¿no? Yo espero que a todas las personas que nos escuchen, tus palabras, ¿cierto? Y tu experiencia les sea de mucha utilidad. Yo creo que has conversado y has entregado em, mucha experiencia y como experiencia muy humana, ¿no? Como cuando pensaba en la presentación que te hice y en esta conexión, propósito, proyectos más humanos y todo, Ujú. absolutamente está muy en línea con lo que transmites también.
Bueno, muchas gracias a ti, Lucía, por la invitación, por permitirme compartir este espacio contigo y con todos los oyentes de tu podcast. Y espero que a todos les sirva y les quede ahí algún granito de arena que lo ayude en su profesión. Y me pueden encontrar en las redes sociales para hacerme comentarios, si están de acuerdo, si están en desacuerdo, todos los comentarios son bienvenidos porque en esto aprendemos entre todos. Y bueno, así que muchas gracias a todos y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar en alguna otra oportunidad. Así es. Así que, bueno, vamos concluyendo el episodio y esperamos que esta conversación les sea de utilidad, ¿cierto? De reflexión. Si les ha gustado el episodio, compártanlo, sigan nuestro podcast y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, Fabián. Gracias. Chao, gracias a todos.